Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas clases de bacteriología clínica. Gracias por estar visitándonos en nuestro canal del Químico Lapisco. Y el día de hoy vamos a estar hablando de ya infecciones bacterianas. Así es que el día de hoy vamos a platicar y vamos a estudiar un poco sobre lo que son las infecciones en las vías respiratorias. Estos videos o estas clases las vamos a dividir en diferentes partes. Trataremos de estudiar un poquito de manera introductoria lo que es la parte del sistema respiratorio, sobre todo la parte de las vías respiratorias superiores, y después estaríamos estudiando las infecciones más importantes en las infecciones bacterianas que causan enfermedades en estas vías. Así es que vamos a estudiar, por ejemplo, a Streptococcus pyogenes, estaremos estudiando a Corynebacterium diphtheriae, entre otras bacterias. Es sumamente importante estudiar este tipo de infecciones, ya que suelen ser una de las más comunes, sobre todo en ciertos grupos de edades, sobre todo también algunos pacientes que pueden estar inmunocomprometidos. Y a pesar de que en el sistema de salud de varios países, pues están algunas vacunas que puedan llegar a ayudar a prevenir enfermedades graves, es importante poder hacer un diagnóstico diferencial apoyado en el laboratorio clínico para realmente saber si es una infección viral o una infección bacteriana, ya que en muchos lugares, muchos profesionistas, llegan a dar antibióticos o a recetarlos sin realmente saber si es una infección bacteriana o viral, teniendo en cuenta en que las infecciones virales no pueden ser atacados por antibióticos. Es importante tener en cuenta un poquito acerca de la anatomía del sistema respiratorio. El día de hoy estaremos hablando sobre todo la parte de las vías respiratorias superiores, donde podríamos abarcar desde la cavidad de la nariz o nasofaringio hacia atrás, y también podríamos hablar de la cavidad oral y hacia la faringe. Sin embargo, es importante tener en cuenta en que este aparato o este sistema tiene su propio mecanismo de defensa innato, ya que por medio de la nariz hay vellosidades que ayudan de alguna manera a poder detener algunos patógenos o hasta algunas sustancias que pueden llegar a provocar algún proceso alérgico, y que de alguna manera también existe parte de la microbiota normal en las vías respiratorias, y que también permitirá que los patógenos no puedan infectar de una manera mucho más fácil. Teniendo en cuenta en que la parte nasofaringe y orofaringe también vendrá lo que es la respuesta de los estornudos, siempre para poder sacar aquel material extraño al organismo. Entonces, todas estas vellosidades es parte del sistema innato que también podríamos encontrar en la saliva, un poco de enzimas que de alguna manera pudieran ayudar también a destruir a los patógenos. Sin embargo, hablando de aquella microbiota que es normal en nuestro organismo, pues tenemos usualmente algunas bacterias que siempre estarían presentes, como son algunas bacterias del género de Streptococcus, que no ocasionan normalmente enfermedades, pero también podemos tener a Streptococcus pneumoniae, que esta en ciertas condiciones pues sí nos pudiera causar algunas enfermedades. Igual Piógenes pudiera ser, es parte de la microbiota. Tenemos algunos estreptococos que no son hemolíticos, sobre todo en los medios de cultivo, y otras bacterias que pueden ser o que son anaeróbicas, como podemos encontrar bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas. También podemos tener estafilococos, que son coagulasa negativos, algunos como las Neisseria, Micrococcus e Eikinella, que de hecho esta bacteria la veremos más adelante, ya que puede llegar a ocasionar infecciones por estar, por ejemplo, en la cavidad oral, pero no ocasiona infecciones en las vías respiratorias. Sin embargo, también podemos tener otros microorganismos que están en algunos pacientes o en algunas personas y en algunos no,
como pudieran ser algunos del género de Haemophilus, como el Influenzae y el Parainfluenzae. Tenemos también a Peptos Streptococcus, Actinomycetes, hasta Staphylococcus aureus, también lo podríamos encontrar, teniendo en cuenta que este microorganismo o esta bacteria normalmente no ocasiona infecciones respiratorias, pero sí lo puede ocasionar en pacientes inmunocomprometidos, así es que su aislamiento debe de estar acompañado con la sintomatología y con algunos datos clínicos. Podemos tener también a micoplasma y sobre todo algunos hongos, sobre todo cándida, que puede estar presente. Sin embargo, veremos una lista de aquellos microorganismos que sí pueden ocasionar alguna enfermedad, obviamente algunos que pueden ser parte de la microbiota, otros que no deberían de estar ahí, por ejemplo, Streptococcus, que ese sí lo podemos encontrar, tanto en Pneumoniae como el Piógenes, Haemophilus influenzae, sobre todo aquellos pacientes que no están vacunados o inmunizados con contra este microorganismo, teniendo en cuenta pues, que hay agentes, movimientos de las antivacunas. Moraxella catarrhalis, que en algunos pacientes pudiera ocasionar, dependiendo de algunos factores, en cuanto al estrés, la falta de una correcta alimentación y que el sistema inmunológico puede estar un poquito disminuido. También Staphylococcus aureus, si pudiera provocar, como ya lo mencionamos. Tenemos otro, Corynebacterium diphtheriae, pero que también en los esquemas de vacunación también se trata de atacar este tipo de microorganismo y hay otras quizá menos comunes como clamidia y micoplasmas y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una gran cantidad de virus diferentes que también pueden provocar infecciones respiratorias y que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo por la sintomatología, como lo son los rinovirus, hay diferentes coronavirus, no solo por el COVID-19, los influenza, los parainfluenza, adenovirus, entre otros. Sin embargo, importante recalcar en esta parte, sobre todo porque estamos estudiando bacteriología, el poder hacer una correcta toma de muestra para los cultivos en el laboratorio. Teniendo en cuenta en que podríamos tener aquí una imagen que nos pueda orientar de cómo más o menos, de cómo se encuentra una cavidad oral y la faringe de una manera sana. Sin embargo, teniendo en cuenta que en una infección respiratoria, pues va a haber un proceso inflamatorio y en algunos casos podremos tener un exudado mucopurulento y también pseudomembranas, como es en el caso de Corynebacterium diphtheriae. Sin embargo, es importante tener en cuenta en la toma de muestra, como será un exudado nasofaringio, en algunos casos y también orofaringio, sobre todo el orofaringio, tener cuidado en no tocar lugares que nos pueda contaminar porque nos puede crecer gran cantidad de bacterias que forman parte de la microbiota. Tendríamos que mencionar uno de los puntos característicos, casi de siempre buscar el exudado mucopurulento y que normalmente le decimos pues son los puntitos blancos que podrán aparecer que nos pudiera indicar casi que es una infección bacteriana. Entonces debemos de evitar de tocar las paredes de las mejillas o de las bocas, de la boca en el interior, igual la lengua. Por eso siempre se le pide al paciente que abra bien la boca, conduciéndonos o ayudándonos con un abatelenguas para poder aplastar o bajar la lengua para poder así introducir el hisopo e ir hasta las amígdalas prácticamente y poder buscar estos exudados mucopurulentos. Así es que en los siguientes videos estaremos hablando ahora sí de las infecciones bacterianas.